Bien, transcurridos los 5 minutos de cortesía, como hemos comentado, damos inicio al webinar que tiene por título Planifica tu jubilación. Primero de todo, en nombre de Caja Ingenieros Vida y Pensiones y del Grupo Caja de Ingenieros, agradecemos su asistencia a este webinar que impartirá, por un lado, Francesc Durán y Lorenzo, que es el director de negocio de previsión social, y por otro lado, un servidor como director general de la compañía aseguradora del Grupo Caja de Ingenieros. Bien, hemos estructurado el webinar en dos partes. La primera es una parte introductoria, donde explicaremos el sistema actual, la situación actual del sistema público de pensiones, qué perspectivas de futuro tenemos, y también ahondaremos un poco en la normativa prevista, que en estos momentos está siendo de debate. Y esta primera parte introductoria la realizaré yo, y después cederé la palabra a mi compañero Francisco Durán, que desarrollará el segundo punto, que hemos titulado Diseño del plan de previsión personalizado. Explicaremos una metodología de previsión propia del Grupo Caja Ingenieros y cuáles son aquellos factores principales a tener en cuenta en el momento de desarrollarla. Finalmente, cuando hayamos desarrollado los dos puntos, abriremos un turno de preguntas para que ustedes, vía chat, puedan realizar todas las preguntas que estimen necesarias, y las iremos respondiendo nosotros en directo. Más o menos o aproximadamente la duración del webinar está prevista de una hora y algo más, en función del número de preguntas que haya, pero nosotros trataremos de en 45 minutos tener desarrollados los dos primeros puntos que pueden ver en sus pantallas. Bien, si empezamos a desarrollar el primer punto, primero una slide de introducción. Cuando hablamos de sistemas de previsión social, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Es imposible, con el tiempo que tenemos previsto en este webinar, desarrollarlos todos, y es nuestra intención ahondar en aquellos puntos que son más relevantes y en aquellos puntos que, como podemos ver en la siguiente slide, están siendo elementos de debate. De hecho, estamos en una época donde el Pacto de Toledo acaba de aprobar sus recomendaciones. El jueves se votará en el Pleno de Congreso estas recomendaciones, y también, como veremos más adelante, está previsto en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado unos cambios significativos por lo que se refiere a la previsión social complementaria. ¿Cómo se estructura nuestro sistema de previsión social? Nuestro sistema de previsión social se estructura en tres pilares. El primer pilar es el pilar público, es un sistema de reparto. Esto quiere decir que un sistema de reparto quiere decir que las pensiones que cobramos hoy están financiadas por las cotizaciones de los trabajadores de este momento, y también es un sistema contributivo. Esto quiere decir que la relación entre la prestación que recibo tiene que tener una relación proporcional directa con las contribuciones que he realizado. El segundo pilar es un pilar empresarial, es de carácter complementario, no es obligatorio, en la mayoría de los casos es de aportación definida, es de capitalización individual, y son todos aquellos instrumentos de previsión social complementaria que se desarrollan en el marco de la empresa. Y el tercer pilar es también de carácter individual, opcional, es un sistema de capitalización, y aquí se englobarían todos los instrumentos ya conocidos por ustedes, como pueden ser los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados, los PIAs o otros seguros de jubilación, fallecimiento e invalidez. Bueno, si hablamos del sistema público de pensiones, empezaremos con una buena noticia, que es que, como todos ustedes saben, un aumento de la longevidad. Si me lo permiten, les voy a pasar un vídeo, dura 40 segundos, y mientras se vaya animando este vídeo, les iré comentando lo que podemos ir viendo. Bien, como verán en este gráfico, tenemos en el eje de ordenadas la esperanza de vida, y en el eje de abscisas tenemos la tasa de natalidad, es decir, los niños por mujer.
Verán que en esta animación hay distintas bolas. Las bolas tienen distintos colores, cada color se refiere a un continente y cada una de las bolas tiene un tamaño distinto, que significa o sea, la dimensión de la población de cada uno de los países. Como habrán podido observar, durante la animación hay momentos donde las bolas botaban o rebotaban. Esto lamentablemente se produce por el exceso de mortalidad que se ha producido en los últimos años durante las guerras que ha habido, y en el final de la animación, que es aproximadamente de 200 años, podemos ver que todas las bolas se han situado en el extremo superior de ordenadas y izquierda de abscisas. ¿Qué quiere decir? Que todos los países van aumentando la esperanza de vida y van reduciendo su tasa de natalidad. Quizá los países que no han llegado a ese extremo izquierdo superior son los países con fondo azul, son los países del continente africano, pero la previsión es que vayan llegando en los próximos años. Esta buena noticia, el aumento de la longevidad, tiene una consecuencia negativa, que si cada vez vivimos más, tenemos que financiar un periodo de jubilación, una etapa de jubilación cada vez más larga, y esto puede generar problemas en el sistema público de pensiones. Repasamos las últimas reformas del sistema público de pensiones. Hay una reforma que se aprobó en el año 2011 y que todavía no está plenamente en vigor, como podemos ver en la slide, y hay otra reforma que se aprobó en el año 2013. La reforma del 2011 penalizó la jubilación anticipada, introdujo la base reguladora, el periodo de la base reguladora lo pasó de 15 a 25 años, estará plenamente en vigor este factor en el año 22, y también aumentó la edad ordinaria de jubilación de los 65 a 67 años y los años de cotización para cobrar el 100% de la base reguladora de 35 a 37 años. Estos dos últimos factores, como pueden ver, estarán plenamente en vigor en el año 2027. Esta reforma del 2011 se aprobó fruto de un acuerdo en el Pacto de Toledo con un consenso mayoritario, no 100%, pero casi diríamos que solo un partido se abstuvo, y no está en duda en ningún momento. 2 años después se aprobó la reforma del 2013, que introdujo el índice de revalorización de las pensiones, o que por sus siglas les iré durante mi exposición, lo iré denominando como IRP, y también introdujo un factor de sostenibilidad, que lo que hacía este factor es que determinaba la pensión en función de la esperanza de vida de cada una de las generaciones. Bien, el índice de revalorización de las pensiones, IRP, no está siendo de aplicación en el año 18, 19 y 20, dado que vía presupuestos generales del Estado se han ido revalorizando las pensiones vía IPC, y el factor de sostenibilidad que estaba previsto que entrara en vigor en el año 19 fue aplazado también vía presupuestos generales del Estado hacia el año 2023. Bueno, como pueden ver, estas reformas, y como he comentado, tienen una aplicación gradual y estarán en vigor, plenamente en vigor, a partir del año 2027. Por tanto, podemos decir que la Sagrada Familia quizá porque en las últimas noticias es que derivado de la situación económica por el coronavirus, no está claro, pero la previsión es que finalizará la construcción en el año 2026. Bien, si analizamos las últimas reformas del sistema público de pensiones, lo analizamos vía una métrica que es la denominada tasa de reemplazo, que lo que recoge es el porcentaje derivado de dividir la primera pensión respecto al último salario. Podemos ver cómo ha ido impactando cada una de ellas en función del salario del contribuyente. Bien, si nos centramos en las dos últimas columnas, que son las referenciadas a las reformas que acabamos de comentar, podemos ver que la reforma del 2011 tuvo un impacto muy significativo, y sobre todo tuvo un impacto significativo en aquellos salarios que están en la media o inferiores a la media. No
un impacto tan elevado en salarios superiores a la media o altos. Esta reforma, como he comentado antes, no está siendo discutida porque fue una reforma en consenso. La reforma del 2013 ha generado mucho debate, no solo en el seno de los partidos políticos, sino en nuestra sociedad, y como pueden ver, el impacto no ha sido tan elevado como fue la reforma del 2011. El problema es que la reforma del 2013 se aprobó sin un consenso mayoritario de los partidos políticos. ¿Y estas dos reformas han sido eficientes en el corto plazo? Bueno, pues arriba tenemos un gráfico donde podemos ver la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Podemos ver que o también denominada hucha de las pensiones, podemos ver que durante los últimos ejercicios el saldo, el patrimonio gestionado por este fondo se ha ido reduciendo y a finales del año pasado estaba en 2.150 millones respecto a los más de 67 o 66.000 millones que tuvo en el año 2011. ¿Se ha vaciado la hucha de las pensiones? Técnicamente no, pero tenemos que tener en cuenta que la Seguridad Social en los últimos años ha recibido préstamos por parte del Estado y la deuda acumulada por la Seguridad Social a cierre del ejercicio 2009 es de más de 55.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? No se ha vaciado el fondo porque todavía hay un remanente, pero si descontamos la deuda, quedaría que el fondo está en negativo en 53.000 millones de euros. ¿Por qué se ha producido esto? Pues en el gráfico de abajo de sus pantallas, de abajo a la izquierda de sus pantallas, pueden ver cómo las cotizaciones durante los últimos años se han mantenido constantes. Sí que hubo una disminución de las cotizaciones a partir del ejercicio 2012, derivado de las consecuencias de la anterior crisis económica, y el gasto en pensiones ha aumentado de forma relevante, cogiendo una curva exponencial desde el año 2007 hasta el año 2014. Esto ha hecho que el sistema público de pensiones haya entrado en déficit y por eso se ha tenido que usar los recursos tanto del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como recibir préstamos por parte del Estado. ¿Y qué perspectivas tenemos a largo plazo? Pues las perspectivas a largo plazo las mediremos con la tasa de reemplazo que ya he comentado. Repito que lo que está midiendo, que es la primera pensión respecto al último salario, es decir, el poder adquisitivo cuando entro en mi etapa como jubilado respecto a mi poder adquisitivo en el momento anterior a la entrada a esa etapa como jubilado o al final de mi carrera laboral, pues actualmente en el año 2, esto se refiere a un informe de Aging Report que se publica cada 3 años. En el año 2016 podemos ver que la tasa de reemplazo española era más o menos cercana al 80%, 78-79%. ¿Esto qué quería decir? Que nuestro sistema era o es muy generoso porque nos garantiza una pensión pública con un elevado porcentaje respecto a mi último salario. Pero ¿cuál es la perspectiva de aquí al año 70? Pues una reducción de esta tasa de reemplazo en España del 34%, que lo podemos ver en las columnas amarillas. Las azules son la situación en 2016 y las amarillas es la situación prevista en 2070. Aquí podemos ver la evolución prevista para España. Tenemos la comparación con otros países. Podemos observar que España es donde se prevé una reducción de la tasa de reemplazo con un mayor impacto. Quizá Polonia tiene un impacto superior, pero también podemos comparar con la media europea, donde tenemos la tasa de reemplazo en los momentos actuales, una de las tasas de reemplazo más elevadas, y esta reducción sí que es muy relevante, pero nos situaría todavía en una tasa de reemplazo superior a la media de la Unión Europea.
Es importante remarcar que estas proyecciones se han realizado teniendo en cuenta la reforma del 2011 y del 2013 plenamente en vigor. Como ustedes habrán oído o habrán leído en la prensa, uno de los objetivos es la derogación de la reforma del 2013. La Autoridad Independiente Fiscal Española sacó un informe en el año 2019 donde podíamos ver qué impacto tendría la derogación de la reforma, de la reforma del 2013, que recordemos que introdujo el IRP y el factor de sostenibilidad. Sobre todo, el mayor impacto en la reducción de las pensiones públicas venía dada por el índice de revalorización de las pensiones. Pues podemos ver en la proyección calculada por la IREF que el gasto en pensiones pasa del 10,6 al 13,4, del 10,6 actual al 13,4 en el año 2049. El impacto en deuda acumulada durante todo este periodo es casi del 50%, y tenemos también un aumento relevante de la tasa de dependencia y un aumento de la tasa de cobertura que después irá reduciéndose, pero tampoco de una forma significativa. En el siguiente gráfico tenemos dos escenarios de sensibilidad. En la columna de la izquierda tenemos el escenario base que hemos comentado en la anterior slide, donde podemos ver la evolución del gasto en pensiones durante el periodo 2019 a 2049 y el impacto en deuda. Si eliminamos el IRP, pues este gasto en pensiones, previsto que terminada en el 13,4, se reduce hasta el 11,3%, por tanto se reduce un 2,1%, y el impacto en deuda previsto del 49% se reduce un 42%, situándolo en un 7%. ¿De acuerdo? Si mantenemos la inflación esperada, pero eliminamos la brecha de jubilación hasta los 67 años, cuando estoy comentando eliminar la brecha de jubilación, es decir, acercar la edad de jubilación real a la edad de jubilación legal. Actualmente la edad de jubilación real está alrededor de 64 años y medio. Pues si somos capaces de reducir toda esta brecha de edad de jubilación, tenemos el siguiente impacto. Por lo que se refiere al gasto en pensiones, como porcentaje del PIB, se reduce un 1,6% y el impacto en deuda acumulada un 36%. Todo esto referenciado al primer escenario, que nos pintaba un futuro bastante negro, dado que aumentábamos sustancialmente tanto por lo que se refiere al gasto en pensiones y acumulábamos una deuda del 50% del PIB. Este informe, como he comentado, era del ejercicio 2019. Durante el ejercicio 2020, derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID, en el mes de mayo, la IREF también sacó un informe de previsión de la evolución del saldo de los fondos de la Seguridad Social. Pues el déficit previsto para el año el déficit del año 2019 se situaba en menos 1,3% del PIB. La previsión inicial del ejercicio 2020 lo situaba en un déficit similar al real del 2019. Esto significa, vemos que es un 1,3, pero tenemos que tener en cuenta que esto significa más o menos un déficit estructural de unos 18.000 millones de euros. Por tanto, nuestro sistema lleva, tal y como está diseñado en estos momentos, es una bola de nieve que se va haciendo grande, dado que cada año, en una situación de no pandemia, tenemos un déficit casi de unos 20.000 millones de euros. Pues la IREF sacó dos escenarios derivados de la crisis sanitaria. En el primer escenario se preveía que el déficit en el año 2020 fuera de hasta el 5%. Esto significa unas 3,8 veces mayor respecto a la previsión inicial, que transformaba los 17 o 18.000 millones de euros que he comentado a más de 55.000 millones de euros de déficit en el año 2020. Este fue el escenario 1. En el escenario 2, que era más severo, reducía
el déficit hasta el 6,1%, perdón, aumentaba el déficit hasta el 6,1%, esto quiere decir 4,7 veces superior a la estimación inicial y un déficit de los fondos de la Seguridad Social superior a 68.000 millones de euros. Bien, fruto de toda esta situación y recientemente nuestros representantes políticos han llegado a un acuerdo y han aprobado un informe en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Este informe fue aprobado hace unos 15-20 días, el 27 de octubre, y constaba de 22 recomendaciones. También cabe destacar que está previsto que el próximo jueves sea votado en el Pleno del Congreso. No vamos ahora a comentar las 22 recomendaciones, dado que necesitaríamos otro webinar específico para analizar las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero sí que les hemos detallado aquí las principales y comentaremos las que hemos puesto en rojo, ¿no? Por un lado, tenemos la consolidación de la separación de fuentes y equilibrio financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la Seguridad Social está demostrado que está soportando gastos que le son impropios y, por tanto, una de las recomendaciones es que el gasto de la Seguridad Social sea exclusivo a pagar pensiones, que el resto de gastos que ahora está soportando la Seguridad Social se financien vía otros impuestos y no vía contribuciones o cotizaciones sociales, perdón. Por otro lado, mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Esta segunda recomendación es muy relevante. En definitiva, lo que está diciendo es eliminar o derogar la reforma del 2013 y revalorizar las pensiones mediante el IPC, tal y como se ha estado realizando durante los 3 últimos ejercicios. También tenemos la recomendación de no aumentar la edad de jubilación. Actualmente la edad de jubilación se sitúa en 65 años, 65,8 años. Está previsto que en el 27 ya sea de 67 años, sino aproximar, como he comentado anteriormente, la edad real de jubilación a la edad legal. Por tanto, penalizar todavía más las jubilaciones anticipadas. Y otra recomendación también relevante que comentaremos con más detalle en una slide que viene a continuación es a realizar cambios intensos en el modelo de previsión social complementaria, en lo que se refiere al segundo y al tercer pilar. Finalmente, se ha incorporado una recomendación 0, donde se apuesta por el mantenimiento y la preservación del sistema público de pensiones y no se aboga por poner en marcha una reforma estructural, como estaban pidiendo algunos de los intervinientes en la comisión que recibió la Comisión del Pacto de Toledo. Recuperemos la slide que hemos comentado antes de la estimación de la AIREF. Estamos diciendo que las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo están dirigiendo sus decisiones a eliminar el IRP, por tanto, revalorizar las pensiones con la inflación esperada y reducir o eliminar la brecha de la edad real de jubilación hasta la edad real de jubilación. Por tanto, nos situaríamos en el escenario 2 que proyectó la AIREF. Por tanto, de llevarse a cabo las recomendaciones del Pacto de Toledo, podemos ver que el gasto en pensiones se nos situará del 10,6% actual al 12,2%, por tanto, tendremos un gasto en pensiones relevante en los próximos años y que tendremos un impacto en la deuda acumulada desde el año 2020 hasta el año 2049 del 13,3%. Por tanto, a pesar de las recomendaciones, serán necesarios ingresos adicionales a los que recibe la Seguridad Social vía cotizaciones, dado que se prevé un impacto en deuda relevante. También recientemente se ha presentado el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año 2021.
la semana pasada se votaron las enmiendas a la totalidad y salió adelante, por tanto, ahora falta todo el proceso de enmiendas parciales. Por tanto, todo lo que comentaremos ahora es importante indicar que se trata de un proyecto que todavía puede sufrir modificaciones. Bien, si nos situamos en la recomendación 16, que hablaba de los sistemas complementarios, cuya recomendación indicaba el desarrollo con el objetivo de complementar siempre, y muy importante, en ningún caso sustituir las pensiones públicas, pues podemos ver que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ya está ahondando en una de las recomendaciones que salió del texto aprobado por la Comisión del Pacto de Toledo. Por lo que se refiere al primer pilar, se consolida. Por lo que se refiere al segundo pilar, el complementario de carácter empresarial, se le quiere dar un impulso preferente. ¿Cómo se le quiere dar este impulso? Pues elevando la aportación máxima de 8.000 actual a 10.000 euros, es decir, dejando realizar aportaciones con deducciones con beneficios fiscales hasta el importe de 10.000 euros, y también con la creación de un superfondo de pensiones público con gestión privada, que está previsto que se desarrolle en caso de que se apruebe el texto actual de la ley de los presupuestos generales del Estado en un plazo de 12 meses. Y por lo que se refiere al tercer pilar, también el texto propone una modificación de límites. ¿Qué modificación está proponiendo? Pues de la aportación máxima actual de 8.000 euros se propone una reducción del 75%, situándola en 2.000 euros. Por tanto, se está fomentando la consolidación del segundo pilar en detrimento del tercer pilar. Aquí es importante remarcar que esta propuesta va un poco en contra a lo que están realizando nuestros países vecinos, cuyas propuestas lo que están realizando es fomentar el segundo pilar. Aquí en España, tanto el segundo como el tercer pilar no han tenido un desarrollo similar al que se ha observado en nuestros países vecinos. Más o menos el patrimonio en planes de pensiones, tanto del segundo como del tercer pilar, se sitúa en un 9,6% del PIB, cuando la media europea se sitúa en alrededor del 50%, y hay países como podrían ser los Países Bajos o Suecia, cuyo patrimonio en sistemas de previsión complementarios es superior al 100% del PIB. Por tanto, sí es bienvenida el impulso preferente del segundo pilar, pero no parece una buena decisión limitar el tercer pilar, dado que la previsión social complementaria siempre, en ningún caso, que debe sustituir las pensiones públicas, pero sí que es necesario que tenga un desarrollo mayor a lo largo de los próximos años, dado que las previsiones de la tasa de reemplazo, como hemos podido observar, del sistema público de pensiones, se irán reduciendo de forma sustancial sobre todo con la entrada en el sistema de los baby boomers a partir del año 2030. Como he comentado, esta propuesta de presupuestos generales del Estado sí que prevé desarrollar el segundo pilar, pero de momento parece que se congele lo que sería previsión social complementaria, dado que ya hay una previsión de ahorrar 580 millones con esta medida. Bien, realizada esta primera parte de introducción, yo cedo la palabra a mi compañero Francesc Duran.
Buenas tardes. Ahora es presentación, ¿no? Vale. Perdonad la tecnología y... Bien, bueno, buenas tardes. Intentaré ceñirme al tiempo. La verdad es que me va a quedar poco, pero y hay muchas cosas que quisiéramos explicar. Bien, lo primero es, me sumo al agradecimiento primero que ha hecho mi colega por los más de 200 inscritos en este webinar. La verdad es que es de agradecer por nuestra parte el interés que suscitan estos temas. Realmente, como él bien ha dicho, son temas de actualidad y más en estas épocas y más cuando se están proponiendo otra vez medidas para reformar, o aunque sea parcialmente, o algunas cuestiones que tienen que ver con todo el sistema público de pensiones. Bien, en esta segunda parte intentaré explicar lo que nosotros entendemos que es el diseño de un plan de previsión personalizado y básicamente explicar cuál es la metodología que nosotros aplicamos y cuáles son los factores a tener en cuenta en ese diseño. Bien, en esta primera parte que se ha explicado, creo que ha quedado suficientemente claro que, como vemos en la foto de arriba, hay una cuestión a resolver, un problema, podemos llamar como queramos, pero realmente hay algo que nos tenemos que plantear la mayoría, ¿no? Y es esto, si habrá pensiones. Yo creo que lo hemos dicho claramente, estamos convencidos de que habrá pensiones, eso sí, nadie lo puede dudar. Lo que sí que parece que todo apunta a que el nivel de cobertura será inferior al que tenemos ahora. Antes se han utilizado palabras como un sistema generoso y es verdad, tenemos unas tasas de reemplazo superiores al resto de países de nuestro entorno económico y, por tanto, eso tendrá que seguramente modificarse. Bueno, y visto el problema, pues nos quedan dos opciones. Un poco, una sería la foto esta de la izquierda, en la que podemos hacer como los avestruces, ¿no? Y no afrontar el problema y a ver qué pasa. Y la otra es tener y actuar y tomar acciones al respecto y nosotros lo que les proponemos es que en cada caso ustedes pues, intenten ver cuál es la mejor situación o cuál es el mejor plan pensando en su jubilación que deberían de tener. Bien, nosotros siempre cuando hablamos de planificación a largo plazo hay una cuestión que es el tema del ciclo de vida, ¿no? En el que de alguna forma en esta gráfica, y si quiero que esto es algo genérico, cada uno tenemos un ciclo de vida propio, lo que sí que es verdad es que hay determinados eventos que se repiten para todas las personas, o otra cosa es que se repitan en diferentes momentos o incluso, pero básicamente la mayoría de los casos pues hay una serie de eventos que se repiten y por tanto es importante. Este gráfico simplemente lo que refleja es con una temporalidad donde podemos situar estos eventos principales que ocurrir. Nos queremos centrar en lo que sería la etapa como trabajadores en activo, pensando en el momento. Hoy, por ejemplo, no hablaremos para nada es que alguien en un momento de la jubilación, con el patrimonio que haya podido acumular, que llamamos etapa de desacumulación, lógicamente, pues debería, vamos a ceñirnos solo en cómo queremos llegar o en qué condiciones queremos llegar al momento de la jubilación. En la metodología que nosotros utilizamos es propia, de alguna forma recoge un poco una forma que es la forma de planificación financiera que se puede aplicar de forma más o menos general. En nuestro caso lo que tenemos es o identificamos 4 fases en todo este proceso de planificación de la jubilación, insisto, de forma personalizada, aunque la metodología es general, cada uno de nosotros necesitará un plan de previsión propio adaptado a nuestras circunstancias personales. Bien, estas 4 fases son una en la que la primera la llamamos la cuantificación económica del objetivo. Básicamente es la pregunta de cuánto quiero ahorrar para mi jubilación o cuánto quiero tener. Esto veremos cómo ahora lo vemos. En una segunda fase está claro que debemos identificar cuáles son esas fuentes de financiación y ahí tiene un papel primordial la pensión pública, es el tema de lo que hemos estado hablando hasta ahora. En la tercera fase, que es quizá la más importante en este aspecto, y es donde viene más la personalización, es
en la que, pero sobre todo ahí es donde vamos a definir ese plan de previsión personalizado y adaptado a nuestras circunstancias. En una fase 4, como casi en todas las planificaciones a largo plazo, lo que hay es que revisar cuál es la evolución de ese plan. De nada sirve hacer un plan a muy largo plazo, personas que estemos haciendo un plan, entre comillas, a 20 o 30 años o más, y no tendría sentido, seguro, que no es válido a cabo de los años, porque habrán cambiado determinadas circunstancias, tanto externas como internas o nuestras, y por tanto tendremos que revisarlo. Eso no quiere decir que no haya estado bien construido, pero sí que habrá que actualizarlo. En esta transparencia tenemos un ejemplo, es decir, es un ejemplo de lo que nuestro simulador muestra al final, es el resultado de todo el proceso, he empezado casi por el final, pero es un poco para situar qué es lo que cuando hablamos de un plan de previsión personalizado queremos trasladarles a nuestros socios y socias, ¿no? Aquí tenemos, insisto, el ejemplo de un socio de 47, socia de 47 años, con unos ingresos por el trabajo, es un trabajo por cuenta ajena, no es un autónomo, que recibe un salario anual de unos 40.000 euros, que tiene un perfil de inversión situado en la escala de moderado, su jubilación está prevista en el 2040, cuando tendrá 7 años, aplicando las reformas que también antes se han comentado, y aquí es donde empezamos. Es decir, la seguridad social, en este caso, teniendo en cuenta la relación de lo que va a recibir, con unas hipótesis que, lógicamente, también habrá que ir revisando. Nosotros calculamos un incremento salarial y un IPC y una regularización de las pensiones, que en este caso es con el sistema actual, que aún es el IRP, que se situaría en una pensión de unos casi 40.000 euros, que sería el 70% del salario que esta persona es previsible que tenga en el 2040 cuando se jubile, ¿no? Por lo tanto, eso es el 70. Pues esta persona lo que puede decir es, oye, yo con el 70 igual necesito hacer un complemento, el objetivo de cobertura que se define en la primera fase lo situaremos en el 78%, en este caso simplemente es un ejemplo, y nos dará que esta persona necesitará complementar para llegar a ese importe una renta anual de 4.600 euros, que transformar que necesitará acumular en el momento de la jubilación son unos algo más de 102.000 euros. Y esto, en la propuesta de recomendación, en función de su perfil, se le hace una recomendación por productos, una combinación de diferentes, y un total de aportaciones que debe hacer al año. En este caso, pues lógicamente, bueno, da exacto y son unos 300 euros de ahorro anual. Y también pues, el ahorro fiscal que tiene en ese. Entrando ya en lo que sería el diseño del plan de previsión personalizado y siguiendo un poco las fases que hemos comentado, la primera ya he dicho antes que es la cuantificación del objetivo. Es decir, al final lo que estoy viendo es la situación parto y cuál es el capital necesario que tendré ahorrado en el momento de la jubilación para conseguir ese porcentaje de cobertura que quiero. Eso dependerá, como están aquí marcado en estas tres bolas, lógicamente de circunstancias personales y familiares. No será lo mismo para la misma edad o cualquier que podamos pensar. Y incluso en las mismas circunstancias alguien puede tener, dijéramos, un deseo de tener una cobertura alta o inferior, y por tanto eso también habrá que evaluarlo, o incluso la fecha de acceso prevista a la jubilación. En fase 2, que es la que ya hemos dicho, que es la cobertura del sistema público, aquí hemos hecho digamos, en una transparencia, un poco recogemos un análisis de sensibilidad de algunos de los aspectos que pueden cambiar o cambian en función de las reformas que se han dicho o de estas que se están anunciando. Me explicaré. En la primera columna tenemos el análisis de sensibilidad y hemos puesto ocho casos diferentes o 8 parámetros diferentes. Y los 4 primeros son los que tendrían que ver con la reforma del 2013, que antes se ha comentado por parte de los últimos 4 son los que tendrían que
que ver con la reforma del 2000, los primeros 2013 y 2012. ¿Qué nos da, dijéramos, esta información, este cuadro? Simplemente para ver lo que comentaba antes, cómo afecta para situaciones que puedan parecer similares a algunos aspectos y la cobertura que esta persona puede llegar a tener. En el dado antes del 70%, en función de las reformas que están en vigor, si esa persona tuviera 5 años menos, en lugar de los 47, 42, manteniendo todos los dos, su cobertura final sería inferior, sería de un 65%. Por contra, si esta persona tuviera 5 años más, de los 47, con los mismos datos, tuviera 52 años en el momento que inicia este plan, tendría una cobertura del 75%. En cuanto al salario, vemos que tiene también un impacto importante. Si esta persona, en lugar de cobrar 40, hubiera cobrado 30 o cobrara 30, su cobertura al final estaría muy cerca a la cobertura del 100%, en este caso es el 90%, también por una cuestión de que todos sabemos que hay una pensión máxima situada en unos alrededor de 37.500 euros y, por tanto, ahí, cuanto más cerca de esas cifras estamos, la cobertura es máxima. Por contra, por estas mismas circunstancias que cobrara 50.000 euros de salario, al final, en el momento de la jubilación, manteniendo todo otro constante, su nivel de cobertura sería solo del 56%. Y en cuanto a los años de contribución, si en lugar de contribuir todos los que habíamos hecho años, contribuyera solo, más los 26 años, su nivel de cobertura sería del 66%, y si solo cotizara 20, esa cobertura, por el efecto de los cálculos en la pensión en base a los años cotizados y demás, bajaría hasta el 49%. En la tercera columna lo que tenemos es la cobertura pública si estas reformas que se han anunciado en los presupuestos generales del Estado y en las propuestas, recomendaciones del Pacto de Toledo se acaban aplicando. Y básicamente es la no aplicación del IRP, del índice de revalorización de las pensiones, aquella fórmula tan complicada que al final siempre daba 0,25, y ahora si se revalorizan por el IPC, pues claro, cambian de una forma, como podemos ver, significativa. En el primer caso, del 65 pasa al 94, del 75 al 94, aquí también estamos en un nivel similar. Los salarios de 30 prácticamente está igual por el efecto que antes comentábamos de la pensión máxima, pero en el 50 sí que la cobertura es superior, dado que se espera, si esto es así de aplicación, que la pensión de alguna forma suba. Bien, en la fase 2, en la cobertura, antes también hemos comentado el tema de que en esta fase es fundamental conocer cuál es la pensión pública. Nosotros en los simuladores lo que hacemos es unas estimaciones en base a la información de que disponemos y algunas hipótesis, pero claro, algo que nos ayudaría es conocer realmente la estimación que hace el propio Estado de esa pensión pública que vamos a recibir cada uno de nosotros. De hecho, ya en la reforma del 2011 se recogió, incluso se legisló, debía haberse enviado ya el famoso sobre naranja, que ahora el Pacto de Toledo vuelve a pedir, y que debía haberse enviado en el 2014, pero que nunca hemos recibido. Nadie de ciudadano en España ha recibido esa información. Aquí simplemente llama la atención en el resto de países, lo mismo que antes también Antonio ha comentado varias cuestiones en relación a otros países de nuestro entorno, si reciben algún tipo de información sobre la pensión estimada que tendrán en el momento de la jubilación, cosa que a todos nos ayudaría a la hora de diseñar este plan de previsión personalizado. En la fase 3 ya entraríamos, como antes hemos comentado, en consecución de ese objetivo. Y hay una serie de factores que ahora intentaré analizar, aunque sea también de forma rápida. Aquí nos tendremos que responder a una serie de preguntas. ¿Qué productos son más adecuados para mí? ¿Cuándo y cómo empiezo a ahorrar? Si es mejor ahorrar simplemente o invertir y asumir algún tipo de riesgo. Si nosotros, o es mejor para nuestro caso, o en general, hacer las aportaciones a productos de previsión, como son los planes de pensiones, de forma única o extraordinaria, o hacerlo de forma periódica, cómo interviene la fiscalidad. A todas estas preguntas vamos a intentar de alguna forma responder en las siguientes transparencias.
En esta tenemos un cuadro que también, para explicarlo bien, requeriría mucho más tiempo del que ahora seguramente dispongo, pero lo que queremos es simplemente poner de manifiesto que no hay un solo instrumento que sea válido. Para nosotros, cualquier instrumento que nos ayude a acumular el ahorro para tener esa cobertura que queremos de complemento a la seguridad social o la renta que nosotros queremos disponer en ese momento o a partir del momento de la jubilación, sería válido. Que a la hora de elegirlo habrá que contemplar toda una serie de cuestiones, es decir, la elección de un producto debemos tener en cuenta si son flexibles a la hora de la aportación, si son movilizables, si de alguna forma o no algún tipo de capital, si esos productos tienen liquidez o no, si hay límites de aportación, si tienen algún tipo de incentivo fiscal, tanto en la aportación y por tanto ahí nosotros hemos relacionado pues, desde las cuentas de ahorro hasta los bonos, los fondos de inversión, las acciones y cualquier modalidad, seguros, PIAs, SIAL, planes de pensiones, PPA, planes de previsión asegurados, pues ahí para nosotros son todos válidos. Eso sí, habrá que tener en cuenta cuál es, en nuestro caso, el que mejor se adapta. Sí llamarles atención sobre dos cuestiones, y eso sí que es importante. De alguna forma está marcado en este cuadro en rojo. Los que tienen algún beneficio fiscal en la prestación tienen límites en la aportación. Es decir, no sé si la flecha se puede ver, estoy marcando los que sí tienen algún tipo de ventaja fiscal, tienen límite en cuanto a su aportación. Los PIAs 8.000, los PAL 5.000 y hasta ahora los planes de pensiones y los planes de pensiones y los PPAs 8.000 euros. Y por contra también, aquellos que tienen un fiscal o algún tipo de ventaja en el momento de la prestación, como pudieran ser los planes de pensiones y los PPAs, estos no gozan de liquidez inmediata, solo en casos muy excepcionales. Lo digo para un poco tener presente cómo se mueven todos esos factores. En cuanto a la fiscalidad se ha comentado por parte de mi colega anteriormente, bueno, que puede haber modificaciones. Yo simplemente aquí recordar, entiendo que más o menos esto es conocido por todos, hay un límite hasta ahora vigente en cuanto a las aportaciones que se pueden hacer a planes de pensiones y PPA. Este límite es conjunto para los sistemas tanto de empleo como individuales, que es de 8.000 euros o el 30% de rendimientos netos del trabajo, ¿no? Y esto se puede reducir de la base imponible. Y aquí también matizar una cuestión. A veces se habla de esto como si fuera una gran bonificación fiscal. En realidad se trata de un diferimiento. Es decir, que nosotros en el momento de hacer la aportación tenemos una reducción de la base imponible, pero en el momento de recibir la prestación también pagamos o se pagan impuestos por esa prestación, por el mismo impuesto, por el impuesto de la renta de las personas físicas y como rendimientos del trabajo, ¿no? Por tanto, eso hay que dejarlo claro. En cuanto al tema este, sí que es verdad que, como también se ha comentado antes, el tema del límite de 8.000, hoy por hoy la legislación vigente hasta este momento, lo que te permite es que si superas ese 30% de los rendimientos netos de trabajo sin llegar a los 8.000 o sin pasar los 8.000, es decir, si por ejemplo el límite del 30 fueran 4.000 y yo aporto 8.000, 4.000 me los podré deducir este año y los otros 4.000 me los puedo deducir en 4 años, en 4 ejercicios siguientes, lo cual, pues bueno, es algo a tener en cuenta este año en función de cómo acabe también la reforma presupuestos del Estado en este punto, ¿no? Y aprovechar este año para hacer esa aportación máxima y que ya de alguna forma tendremos. El beneficio o esta mejora fiscal se debe básicamente a una cuestión que está también presentada en esta transparencia y es que durante la etapa laboral, en general, yo diría que las personas, yo la verdad es que no conozco casi nadie que vaya al revés, durante la etapa laboral tienes unos ingresos que en principio son superiores y por tanto tienes una gravamen superior a la que tienes en la etapa de jubilación. Por tanto, aquí dijéramos que la ventaja en todo esto es que cuando tú te reduces la etapa laboral de la base imponible, las aportaciones, lo haces a un tipo de gravamen superior al que en principio pagarás cuando recibas las prestaciones porque el importe será inferior. Siguiendo con las cuestiones que hemos comentado, factores a tener en cuenta. Una de las preguntas que siempre nos
a la hora de diseñar el plan debe estar presente es ¿cuándo empezar a ahorrar, ¿no? Bueno, para mí la respuesta es fácil, ¿no? Es cuanto antes mejor. Casi como en todas las cosas que tienen que ver con el largo plazo, cuanto antes empecemos mejor. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de alguien, de 4 personas diferentes, de entre 30 y 60 años, 30, 40, 50 y 60, que quieren acumular 100.000 euros a los 67 años de edad y con una rentabilidad esperada para todos igual del 3% y una revolución de las aportaciones que hacen anual del 1,75 para tener esos 100.000 euros. Claro, el esfuerzo que tendrán que hacer es muy diferente. El de 30 años aportando solo 118 euros al año, 93 al mes, acumulará esos 100.000 euros en base, o básicamente por haber empezado antes. El de 50 ya requerirá que haga una aportación de 326 euros al mes. Y si además le juntamos o le añadimos el hecho de que no solo desde un punto de vista del importe nominal de las aportaciones, sino también de la rentabilidad que se va acumulando, cuanto mayor es el tiempo en el que podemos generar rendimiento sobre el ahorro, pues lógicamente esa parte tiene más importancia en el capital final. Se ve aquí claramente de la persona que tiene que acumulará al final, el 57% provienen de las aportaciones, pero el 42% provendrán del rendimiento de esas aportaciones, ¿no? En cambio, el de 60 años, que va a estar mucho menos tiempo y no tiene tiempo de revalorizar su ahorro, pues el 88, casi 89% de su esfuerzo ahorrador serán las aportaciones y solo contribuirá, teniendo la misma rentabilidad que los demás, un 11% la rentabilidad en la capital. Bueno, ¿por qué son recomendables las aportaciones periódicas frente de las aportaciones únicas? Bueno, nosotros, bueno, yo creo que un aspecto claro, y esta lo intentamos representar, nadie tiene la certeza de adivinar en cuál es el mejor momento dentro del año de entrar en productos que tienen una valoración que va ligada a la evolución de los activos en el mercado, como serían los planes de pensiones, ¿no? Por tanto, claro, la elección de un solo momento, podemos tener y entrar en el mejor momento para que después haya una revalorización, pero también corremos el riesgo de que el momento no sea el mejor. Si eso lo hacemos de una sola vez, ahí el riesgo de coger el mal momento es superior, lógicamente, al hacerlo de forma periódica, porque de alguna forma reducimos esa posibilidad de la volatilidad al diversificar la aportación dentro de un año y, por tanto, al entrar en diferentes momentos puede ser que entremos en buenos o malos momentos, pero no tanto como si lo hacemos de una sola vez. Y por tanto, y además también, y refiriéndonos un poco a lo de antes, el esfuerzo ahorrador de hacerlo cada mes, eso se transforma, pues lógicamente, en un hábito y tampoco nos olvidamos, es decir, que podría pasarnos que si lo hacemos de una sola vez, en ese momento no tengamos liquidez suficiente o no nos acordemos y se nos pase la posibilidad de hacer una aportación en ese año y de no disfrutar de la desgravación y del ahorro acumulado, y en cambio si lo hacemos de forma periódica, seguro que no nos vamos a olvidar, ¿no? De hecho, nos olvidamos de ahorrar y es algo que ya tenemos ganado de cara al futuro. En esta tenemos un instrumento de los nuestros, del plan de pensiones del multigestión, comparando las aportaciones en un mismo plan y cogiendo valoraciones reales hechas por una persona que las hubiera hecho cada día 15 de cada mes durante los últimos 10 años y alguien que las hubiera hecho solo el 30 de diciembre de cada año, ¿no? Y realmente se puede ver que el área gris es donde se marca dijéramos, la rentabilidad o el diferencial de rentabilidad acumulada entre la periódica y la única. Y en este gráfico se ve, y ahí realmente hemos cogido todos los momentos en 10 años buenos y malos que han podido haber, se puede observar que la rentabilidad acumulada de las aportaciones periódicas es superior a las aportaciones periódicas para un mismo producto, ¿eh? Por tanto, creemos que la comparación es homogénea y es válida desde ese punto de vista. La inflación, bueno, la inflación nosotros la llamamos el enemigo silencioso del ahorrador. En esta transparencia queremos reflejar qué pasa con alguien que tiene en este caso, de 100.000 euros, si no hace nada, su
su ahorro, solo la inflación se lo va acumulando y pierde pues casi 16.000 euros un 16% en 10 años, un 30% en 20 y un 40% en 30 años, ¿no? Por lo tanto, aquí también, y eso lo digo con algo que nos puede venir, por contra, si invertimos en activos o en instrumentos que pueden tener como objetivo vencer a la inflación, pues tendremos más dinero que habíamos acumulado al principio. En este caso de 100.000 podemos llegar a tener 240.000 euros en 30 años, pero sobre todo tendremos 74.000 euros más de lo que se nos hubiera comido en este periodo la inflación si no hubiéramos invertido en un tipo de este producto. Por tanto, nuestra conclusión es que el objetivo que nos debemos de plantear, y ahí también eso interviene en la definición, en el diseño del plan de previsión personalizado, es orientar nuestro ahorro hacia productos en los que la rentabilidad esperada pueda superar a la inflación. Y esto lo recogemos en este cuadro. La verdad es que aquí hay mucha información y esto, explicarlo con detenimiento, me llevaría mucho tiempo. Pero bien, aquí lo que hemos querido reflejar es un poco, y marco este cuadro, el cuadro en rojo es la rentabilidad acumulada de nuestros planes de previsiones y del plan de previsión asegurado, de estos 8 instrumentos de previsión social que tenemos en Caja de Ingenieros Vida, y la hemos comparado también con la inflación, ¿no? El único instrumento que no gana la inflación en estos 10 años es el plan de previsión asegurado, de tipos en el que nos estamos moviendo desde hace unos cuantos años y que parece que va para largo, pues realmente es un instrumento que está bien para preservar capital, pero no para ganar. Sí que tiene con el resto de productos porque asumen algo más de riesgo. El riesgo asumido está aquí. Nosotros tenemos una gama suficiente para todos los perfiles de riesgo, desde los más conservadores a alguien que quiera asumir más riesgo y que sería el caso del que tiene más componente de renta variable, como podría ser el multigestión. Pero además, queremos que esta de alguna forma nos viene avalada por agencias independientes, en este caso Morningstar, que es una agencia independiente que no recibe, digamos, ninguna aportación de ninguna entidad y que lo que hace es analizar todos los planes de pensiones y fondos de inversión también y que les asigna pues, una categorización en base a unas estrellas, ¿no? En este caso, nosotros tenemos de nuestros planes de pensiones de los 7, 3 en el máximo de 5 estrellas. En las estrellas lo que miden es el binomio rentabilidad-riesgo, es decir, no tendría mucho mérito tener mucha rentabilidad con mucho riesgo y porque podríamos entrar en algún momento con una situación difícil de pérdida, sino que aquí lo que se mide es que esa rentabilidad sea consistente, ¿no? Perdón, ese binomio entre rentabilidad y el riesgo que se asume en ese instrumento sea coherente. En cuanto a los globos, que es otra clasificación que también hace Morningstar, estos lo que miden es dijéramos, el grado de sostenibilidad. Es otra clasificación. Morningstar también valora todo lo que es la inversión inversión socialmente responsable, la ISR, criterios ambientales, sociales o de buen gobierno, y también asigna, digamos, unos globos en función de esos ratings que hacen. Todos nuestros planes están en el máximo, porque nosotros los criterios ISR los aplicamos a todos los instrumentos, aunque tenemos 2 de ellos que son 100% orientados a alguno de estos aspectos, ¿no? Como puede ser el climate en todo el tema ambiental. Bueno, en esta conferencia teníamos la información en comparación con el sector, un poco de autobombo, pero en este año con datos en esta línea tenemos ahí la media ponderada de todos los instrumentos comparada con la del sector. En el sector la tenemos por categorías entre 1 año y 15. Insisto en que todo lo que es planificación a largo plazo deberíamos de mirar rentabilidades de 10 o más años. Y ahí lo que se puede ver en la fila que está marcada en verde son los diferenciales de nuestros planes respecto a la media del sector, ¿no? Desde 1 año hasta 15. Pero ahí hay rentabilidades significativas. En el caso de 10 años, por ejemplo,
la rentabilidad nuestra media respecto a la media del sector es el 2,8%, y eso por 10 años. Por lo tanto, sería una rentabilidad acumulada muy importante. Y de nuestros planes que hemos comentado anteriormente, que tenían las 5 estrellas, destacar que tenemos 3 en una situación inmejorable, en los primeros puestos o en el podium de sus categorías. Uno es el Climate, como hemos comentado, que está tercero de su categoría, el segundo de su categoría, y el plan de pensiones de los ingenieros, que es el primero también en su categoría. Bueno, el resumen de esta fase 3, hemos tenido en cuenta aquí muchas cosas, o algunos de los factores. Yo creo que cualquier planificación a largo plazo, cuando nos planteamos un problema o un plan, ¿no? Deberíamos, seguro que nos hacemos 3 preguntas: en por qué lo voy a hacer, el cómo lo voy a hacer y cuándo lo empiezo o cuándo lo hago, ¿no? La primera, por qué, yo creo que ha quedado clara en la primera parte del webinar de hoy. Bien, hay un problema con las pensiones futuras. Estamos en constante renovación y reformas y demás. También deseamos todos que haya más estabilidad, pero ese es el problema. Y por tanto, nuestra conclusión es que debemos de hacer ese plan de previsión personalizado. Pero para ello, ¿cómo hacerlo? Bueno, necesitaremos unas cuantas cosas. Son un poco las que aquí recojo y que he resumido antes de una forma pues que he podido explicar bastante rápidamente, ¿no? La primera es la metodología. Nosotros tenemos una metodología propia para ayudar a diseñar ese plan, que tiene esas 4 fases que hemos comentado, que, insisto, es una metodología general, pero que nos tiene que ayudar a personalizar la propuesta. Por lo tanto, sí que es general la metodología, pero no el resultado. El resultado debe ser individual para cada uno. ¿Y eso cómo hacer? Hombre, yo les aconsejaría que lo mejor es que lo hagan asesorados por alguien profesional, que alguien se dedica a esto. Nosotros, nuestro equipo del área de servicios al socio, los comerciales que seguro tienen relación con ustedes, todos ellos tienen una formación elevadísima en aspectos financieros, conocen también nuestras herramientas a la perfección y, por tanto, les pueden ayudar en el diseño de ese plan y aconsejarles cuáles son las mejores opciones en cada uno de sus casos. También tener en cuenta ese horizonte a largo plazo. No nos fijemos horizontes a corto, sino horizontes a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, en temas de jubilación, ya sé que en temas financieros el largo plazo a veces ya son como mínimo a partir de 10 o 15 años de horizonte temporal. Bueno, hemos visto también que hay muchos productos. Habrá que escoger cuál es el más adecuado o cuál es la combinación más adecuada para mí. También hay una diversificación en cuanto tanto a riesgo como también a productos. Es importante tener ese perfil de riesgo también adaptado a mi situación personal, el producto que sea adecuado para mí. La cuestión que también hemos comentado de la inflación, es decir, aquí al final, hoy por hoy, ahorrar y no invertir asumiendo algo de riesgo es perder dinero seguramente respecto a la inflación o al poder adquisitivo. Por tanto, ese dinero va a valer menos en el futuro y más si está mucho tiempo tal como están los tipos, con lo cual deberíamos de pensar en asumir algún tipo de riesgo, cada uno el que podamos, lo que corresponda a nuestro perfil. Pero seguro que algo más que dejarlo allí, dijéramos, en un producto que no vaya ni a vencer a la inflación. Y por eso, no olvidar que además hay instrumentos que se demuestra que en el largo plazo también tienen mejores rentabilidades. La ISR no es algo filantrópico, no es una cuestión de qué bonito y qué tal, es algo que los estudios internacionales demuestran que en el largo plazo también esas entidades que actúan de más responsable en toda su gestión de riesgos obtienen a la larga mayores rentabilidades. También es una cuestión que tiene que ver con el coste de capital, tendrán menos coste de capital, podrán disponer de ese capital para hacer otro tipo de inversiones, mejorar su eficiencia y, por tanto, a la larga obtener también mayores beneficios. Y el cuándo, que es el último, es nuestro ahorrador, cuanto antes. Pues yo creo que cuanto antes empecemos, mejor. Ha quedado demostrado en algunos de los ejemplos que cuanto más tarde empecemos, esto se nos va a complicar más y el esfuerzo que necesitaremos será muy superior. Bien, y llegados a este punto tenemos la cuarta fase de lo que sería el diseño. Más que el diseño del plan ya sería nosotros a la fase cuarta
dinámico del plan. ¿Por qué? Bueno, porque lo he dicho creo que al principio, en muchas circunstancias pueden cambiar. Cambiará a lo mejor si hay otras reformas en el grupo de pensiones, habrá que ver cómo evoluciona la pensión máxima, el cálculo de las bases de cotización. Habrá que seguirlo manteniendo en vivo para poder, de alguna forma, adaptar nuestro plan de forma, yo diría o recomendaría, anual. También nuestra carrera profesional, en todo ese ciclo de vida, pues las carreras profesionales evolucionan, cada uno de una forma a lo mejor diferente, pero esa evolución también habrá que tener en cuenta. También nuestros cambios de perfil de riesgo, a lo mejor en determinadas circunstancias podemos ser de un perfil más conservador porque nuestra situación es una, pero en determinados momentos cuando a lo mejor dejamos de tener ciertas deudas o demás, podemos pensar que nuestro perfil de riesgo puede ser algo superior y asumir algún tipo más de riesgo también para esperar rentabilidad. Por descontado, habrá que ver la evolución de la rentabilidad de los instrumentos. Rentabilidades pasadas no aseguran ni implican rentabilidades futuras. Nosotros hacemos las recomendaciones en base a la gestión que hacemos de estos instrumentos y que queda soportada y demostrada en la evolución de los últimos 10, 15 años de esos instrumentos, pero eso no quiere decir que en determinados momentos pues esa evolución no sea la que nos hayamos todos planteados y en ese caso pues estamos ahí para hacer una revisión de esa rentabilidad y en todo caso proponer cambios si hacerlo. Y por descontado, ya lo he comentado también, el tema de la inflación real, ¿no? La inflación real es algo que hay que tener presente y a veces nos olvidamos, sobre todo hace muchos años eso de la inflación casi no se notaba porque los tipos eran muy altos, pero en la situación actual de tipos cero o incluso negativos, la inflación va a tener un impacto importante en el ahorro que podamos generar. Bien, yo ya acabo. Simplemente aquí os recojo una frase que a mí me gusta mucho repetir y pongo casi siempre en este tipo de presentaciones que podamos hacer. Y yo creo que hay que tenerla en cuenta. Peter Drucker, que como muchos de ustedes conocerán seguro, es padre un poco del management empresarial y, bueno, tiene una frase que dice que la planificación a largo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, cuánto, ¿no? Pues cuanto antes. Es decir, que al final no solo vale compensar en respecto a mi jubilación, sino que habrá que tomar decisiones porque si no las tomo ahora, el problema en todo caso se hará pues, más grande, ¿no? Y por tanto, en todo lo que tenga que ver con esa planificación a largo plazo, decidir hoy porque esa decisión tiene impacto en el futuro. Pues yo ya he acabado, porque me he extraído un poco del tiempo. También es verdad que al final teníamos el tiempo previsto. No sé si ahora entraríamos en el turno de preguntas. Tony, yo no. Estás con el mute. Vale. Ahora Sí, intentaré ver. como comenta Francesc, se abre el turno de preguntas. Como hemos indicado, las podéis realizar vía el chat. A ver. Hay una pregunta que realiza Eduard que dice: ¿se pueden contratar más de un plan de jubilación? Sí, bueno. ¿Quieres contestar tú o yo? Bueno, sí. Se pueden contratar los que se quieran. Lo único que hay es el límite de aportaciones que antes hemos comentado, que determinados instrumentos tienen, pero en cuanto a lo que serían planes de pensiones o PPAs, puedes tener, de hecho, en los ejemplos que hemos mostrado, nuestra recomendación a veces es una combinación de diferentes planes buscando un equilibrio en el perfil de riesgo. Espero haber respondido a la pregunta. Otra pregunta ¿es siempre libre el traslado de planes de una entidad a otra? Los planes de pensiones, respondo yo si te parece bien, Francesc. Sí. Los planes de pensiones tienen total movilidad de una entidad a otra o de un instrumento a otro. Ninguna entidad puede aplicar reducciones o comisiones por el hecho de realizar las movilizaciones.
esta movilización, en caso de ser un plan de pensiones empresarial, pues mientras estás trabajando en la empresa que ha promovido el plan de pensiones, no puedes movilizarlo. Si te desvinculas de la empresa, sí se puede movilizar. És una sensació que els plans de pensió, és una sensación que los planes de pensiones tengan una gestión menos activa que los fondos de inversión. No sé, yo no tengo esa sensación. Sí que tiene que ver un poco en el que el objetivo es diferente con el largo plazo, pero en general, digamos que tiene al menos los que yo conozco, los que nosotros conocemos en nuestro grupo, tienen un nivel dijéramos, de gestión muy parecido. De hecho, y no es ningún secreto, algunos de los planes de pensiones tienen o replican o comparten la misma estrategia de inversión que tienen nuestros mismos fondos de inversión. Y por tanto, ahí la gestión, yo diría que es de alguna forma activa del mismo sentido. Es cierto que en algunos casos, pues pensando en que las inversiones son a más largo plazo, algunos activos que pueden intervenir, pero yo no diría que tanto en la parte de renta variable, sino más, por ejemplo, en la parte que sería renta fija y demás, se pueden buscar activos de más pensiones que en los que se hagan en fondos de inversión, pero no tanto en renta variable. Y en nuestro caso, yo diría que el nivel de gestión es muy similar. El oyente que ha realizado la pregunta también decía que tiene la impresión que los fondos de inversión tienen una gestión más dinámica y que los planes de pensiones son los grandes olvidados debido a pensar en el largo plazo. A ver, complementando lo que ha comentado Francesc, sí que es importante que los planes de pensiones se gestionen teniendo en cuenta un horizonte de largo plazo. Esto no quiere decir que vaya en detrimento de una gestión activa, y lo que sí que es muy importante es cómo encaja aquí la inversión socialmente responsable en el largo plazo. La inversión socialmente responsable es una inversión nada especulativa y, por tanto, se adecua totalmente a un instrumento como los planes de pensiones que tienen un horizonte en el largo plazo. Bueno, la verdad es que igual hemos tenido que ir rápido. Yo creo que esta transparencia refleja bastante, sí, ¿no? Sí, la estás compartiendo. Refleja que las rentabilidades, aunque las miremos a largo plazo, son más que correctas. No. Vale. Otra pregunta, ¿es mejor un plan de pensiones con combinaciones o diferentes planes en diferentes entidades? Bueno, aquí es una pregunta que hecha aquí, sinceramente, yo diría que lo que tienes que buscar es una entidad que tenga suficiente gestión, posibilidades de hacer correctas combinaciones. Claro, si tuvieras una entidad en la que solo gestionaras un plan, por bien que lo hiciera, quizás en función del perfil que tú tengas, deberías buscarte otras alternativas. Yo en nuestro caso, y por no entrar en comparaciones con nadie, sí que puedo decir que creo que con los instrumentos que tenemos, capaces de dar respuesta a todos los perfiles de riesgo que nuestros socios puedan tener. Y bueno, yo ya desde un punto de vista casi personal, a veces mejor en algunos aspectos estos si quieres que tener un buen asesoramiento que alguien de la gestión, y por tanto si lo tienes en una misma entidad será más fácil que tu asesor, en este caso nuestros equipos, te puedan asesorar porque lo que tengas fuera vamos a hacer un seguimiento correcto. Esa es mi opinión, ¿eh? Sin desmerecer nada de lo que pueda hacer nuestros colegas del sector en otras entidades, ¿no? Pero la respuesta sería esta. Otra pregunta es, incluso la situación de solo poder hacer aportaciones reducidas de forma más o menos regulares, ¿un plan de pensiones sería un buen producto para generar ahorro a largo plazo? Bueno, como ha comentado Francesc, sí que es el producto ideal, está pensado para generar el ahorro a largo plazo y complementar la pensión pública. En la gráfica que ha puesto Francesc, él comentaba muy bien que cualquier instrumento es válido para ahorrar, pero
los planes de pensiones gozan de unas bonificaciones fiscales tanto en el momento de las aportaciones como en el momento de la prestación, hecho que hace que sea un instrumento ideal para ahorrar en el largo plazo para la jubilación. El hecho de tener este tratamiento fiscal ventajoso hace que su liquidez no sea inmediata y que tenga límites en las aportaciones. Hay bastantes preguntas. Pero la respuesta es sí, ¿eh? Es decir, sigue siendo, desde este punto de vista, el mejor instrumento. La cosa es que nos ha tenido que cambiar los límites y parece que no lo ha cambiado. Pero al menos, bueno, este importe, siempre que pudiera, mi consejo sería hacerlo. Otra cosa es que seguramente en función de la situación personal habrá que buscar otros instrumentos para complementar con otras vías ese ahorro necesario. Vale. Más preguntas. Diferencia entre un fondo de inversión y un plan de pensiones. ¿Qué instrumento encontráis más útil y flexible en el contexto de incertidumbre actual? Pues la diferencia de un fondo de inversión y un plan de pensiones, por ejemplo, si lo miramos dentro del Grupo Caja de Ingenieros, que nuestra filosofía de inversión es a largo plazo, en lo que sería la gestión de activos no encontraríamos diferencias, ¿no? entre un instrumento de fondo de inversión de un perfil de riesgo, por ejemplo, 100% de renta variable, y un plan de pensiones 100% renta variable. ¿Qué instrumento encontráis más útil y flexible en el contexto de incertidumbre actual? Creo que he respondido con la exposición que he comentado antes. El instrumento, la utilidad del instrumento tiene que ser en función de nuestros objetivos. Si estamos ahorrando para la jubilación, seguramente un plan de pensiones es el instrumento ideal para hacerlo, dado que se ha diseñado para eso. Si estamos hablando de otros objetivos más cortoplacistas o que necesitas liquidez en 5 o 10 años, quizá es mejor invertir en un fondo de inversión. ¿Qué instrumentos combinados me darían a largo plazo un rendimiento al menos igual que inflación con poco riesgo? Bueno, nosotros lo que hemos explicado, intento poner otra vez bien, en esta transparencia, que es lo que he intentado explicar. Aquí tenemos 8 instrumentos, 7 planes de pensiones y un plan de pensión asegurado que tiene el capital garantizado. Lo que pasa que, dada la situación de IPO, ahora está prácticamente en cero, y lo que queremos es vencer a la inflación. Pues cualquiera del resto, que va a perfiles conservadores hasta arriesgados, vencen la inflación a largo plazo. Aquí, sobre todo, lo que hay que hacer es tener claro esto, es que es una inversión a largo plazo, que habrá que tener seguramente paciencia en determinados momentos, tener claro que esa es la vía por la que queremos ir, porque también hemos visto en diferentes gráficas que hay momentos en los que el mercado puede tener subidas y bajadas, y bueno, no lo sé, yo diría que en función del perfil de riesgo tenemos combinaciones suficientes para batir esa inflación. Lo que sí que cabrá asumir algún riesgo. Si lo que es capital garantizado, difícilmente batiremos a la inflación, porque eso, para la entidad que lo garantiza, tiene un coste, y no hay activos en los que hoy puedas tener garantizada una que supere a la inflación. No hay activo garantizado que eso hoy te lo dé. Una nueva pregunta. ¿Qué rescate es mejor fiscalmente si no necesito todo el primer año de la jubilación? Bueno, como ha comentado Francés, los planes de pensiones, cuando los rescatamos, tributan como rendimientos de trabajo en el IRPF, y como conocemos todos, la escala del impuesto de la renta de las personas físicas es progresiva. Por tanto, en este sentido, si no se necesita el dinero el primer año, lo mejor es rescatarlo en forma de renta. De hecho, la recomendación, por lo general, siempre se recomienda rescatar un plan de pensiones en forma de renta. Únicamente hay una excepción para aquellos derechos consolidados derivados de aportaciones anteriores al 2007. Todavía hay un periodo transitorio donde se puede gozar de la reducción del 40% a la hora de calcular la tributación. Este periodo transitorio es
se puede realizar desde el año de la jubilación y los 2 siguientes, pero repito, solo se aplica a aportaciones a derechos consolidados derivados de aportaciones anteriores al 2007. Otra nueva pregunta, ¿cómo es el ciclo de revisión del plan? ¿Hay decisiones anuales de reestructuración con el cliente? Bueno, esto es lo que yo he intentado explicar en lo que sería la fase 4, en la que llamamos el ajuste dinámico. Lo que recomendamos es, y eso forma parte de todo este proceso, es al menos en periodos volátiles, pues se pueda requerir una revisión en un periodo menos de corto plazo, o al revés, en periodos que hubiera mucha estabilidad y que más o menos las situaciones se pudieran mantener, pues seguramente a lo mejor esa revisión no requeriría que fuera anual. Pero nuestra propuesta, nuestro convencimiento y realmente creemos que es al menos hacer esa revisión anualmente una vez al año o una vez cada año nos ayuda, porque seguramente, creo también he comentado que había diferentes circunstancias que pueden haber variado, tanto las personales como algunas externas, ¿no? Alguna modificación en la seguridad social, alguna modificación fiscal, alguna modificación de otros factores y que, bueno, eso pues sería nuestra recomendación, hacerlo al menos una vez al año. ¿Qué es más recomendable, los planes de pensiones o los fondos de inversión? ¿O combinarán ambos? Bueno, como hemos comentado en otra respuesta, pues cada instrumento es adecuado en función del objetivo. Si estamos ahorrando para la jubilación, seguramente es más adecuado un plan de pensiones. Para otros objetivos, probablemente el plan de pensiones no es el producto más adecuado y hay otros productos como podrían ser los fondos de inversión. Por tanto, una combinación de ambos, como bien se pregunta, creo que es lo ideal y cada uno destinado al objetivo que mejor case con la definición del instrumento. ¿Hay alguna característica que diferencie contratar un plan de pensiones si eres trabajador por cuenta aliena o autónomo? No lo he oído. Repito la pregunta y si quieres le respondo yo, Francesc. A ver, O si quieres, vale, se va. ¿hay alguna característica que diferencie contratar un plan de pensiones si eres trabajador por cuenta aliena o autónomo? No hay ninguna característica que los diferencie. Es decir, tienes el límite de los 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo o ingresos por actividades económicas. Por tanto, puede ahorrar vía planes de pensiones tanto un trabajador por cuenta aliena como un trabajador por cuenta propia. ¿Por qué debería alguien utilizar un plan de pensiones si con el porcentaje de cobertura ya estará por encima de los 37K del IRPF? No, bueno, si entiendo bien la pregunta, pues igual en este caso no debería a lo mejor de hacer un plan. Si su nivel de cobertura es el deseado, coincide con ese importe, pues es un problema. Lo que nosotros intentamos hacer siempre de marcar un objetivo en base a esa cobertura y decidir. Es decir, que, claro, seguramente casos como también se ha comentado y que aún se dan hoy en el que el nivel de cobertura es cercano o muy alto al 100%, pues es una decisión personal, ¿no? No es que aquí todo el mundo esté obligado a tener un plan de previsión personalizado. Con los ejemplos aquellos de sensibilidad que hemos visto, es cierto que a partir de determinados niveles salariales, la necesidad parece más real. Otra cosa es que sigue siendo una cuestión voluntaria, ¿eh? No, nadie aquí está que sea recomendación. Salarios, creo que había un ejemplo ahí de los salarios de 50.000 con la misma situación, pues claro, el nivel de cobertura ya bajaba. Seguramente es cierto que en el nivel de salario de 30.000, pues hoy por hoy, también es verdad que eso habría que decirlo así, hoy por hoy a lo mejor no tiene sentido si esa es la cobertura que quiere. De todas formas, mi consejo sería que lo fuera revisando, porque habrá que ver cómo evoluciona la pensión máxima, cómo evoluciona el cálculo de las pensiones y se puede encontrar que lo que hoy es válido y tiene sentido no lo sea de aquí a unos años.
es importante también, para complementar la exposición de Francesc, es que para llegar a niveles de cobertura como los primeros del ejemplo, se tienen que haber producido carreras laborales plenas, no tener lagunas de cotización y además jubilarse en la edad legal, porque si nos jubilamos anticipadamente el nivel de cobertura disminuye sustancialmente. Y también un poco la tendencia, como hemos visto en una de las gráficas que he explicado en la primera parte del webinar, la tasa de reemplazo se prevé que pase del 80% en el año 16 a partir del año 50 sea inferior al 50%. Por tanto, veremos qué reformas se toman en el primer pilar, dado que como la previsión de déficit del sistema público es relevante, estamos casi convencidos que se tendrán que tomar decisiones adicionales por el hecho de haber eliminado el índice de regularización de las pensiones. ¿Más preguntas? Una de las grandes ventajas del PPA era la reducción fiscal. Al pasar de 8.000 a 2.000, me cuestiono seguir aportando esta cantidad de 8.000 a un PPA frente a otras opciones de ahorro. ¿Me puede convencer de lo contrario? Gracias. A ver, lo primero que debemos tener en cuenta que la reducción del límite está en un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Todavía no está aprobado y se tiene que debatir en seno del Pleno del Congreso, ¿no? Esto como primero, ¿no? Después, en el caso de que se aplicara esta reducción, sí que interesa continuar aportando hasta el límite de 2.000 euros, dado que es la única opción de tener estas ventajas fiscales. Lamentablemente, se tendrá que complementar, si con estos 2.000 euros no es suficiente para llegar a mi objetivo de cobertura, se tendrá que complementar con otros instrumentos. Sí. Yo creo que esta es un poco redundando en la respuesta, es esto, es decir, creo que sigue siendo el mejor instrumento, el PPA o el plan de pensiones, y otra cosa es que si, como en el estudio personalizado, necesito hacer una aportación superior en base a deseo, pues lógicamente tendré que usar otros instrumentos. Y yo creo que menos todos expuestos, ¿no? Es decir, que algunos que a veces son poco conocidos, por descontado, pero otros, por ejemplo, como el SIAL, ¿no? Que es un producto que supera los 5 años no tributas por lo podría ser también otro instrumento válido para evitar esa cobertura al final. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, hay varias preguntas que nos están trasladando de si podremos disponer de la presentación. La presentación la difundiremos, la divulgaremos vía correo electrónico a los inscritos. Por tanto, a partir del día de mañana recibiréis la presentación. A ver. Hay entidades que remuneran el traspaso de planes de pensiones hacia ellas en forma de capital importante. Con los tipos de interés actuales, ¿dónde está la trampa? Francesc, ¿respondes tú o respondo yo sí, esta? Te la repito. Que he dejado de hay entidades que he tocado algo sin querer, ¿eh? Sí. Pues deja de compartir y no hay problema. Dejo de compartir. Vale. Dice. Vale, lo de los traspasos. Bueno, una pregunta interesante. A ver, no es que haya trampa, no sé si la palabra trampa, y no tiene que ver tanto a lo mejor con los tipos de intereses. Es decir, la cuestión es que hay entidades que pueden destinar una serie de dinero a promocionar determinados productos y en base a eso pues te pueden hacer algún tipo de remuneración o algún tipo de regalo. Bueno, nosotros en eso nunca hemos creído como entidad. Nosotros, bueno, primero porque tenemos que, como entidad cooperativa, eso lo tendríamos a unos y a otros no. Es al final
sale de los fondos. Y bueno, nosotros lo que sí que creo que tenemos que valorar, y es un poco siempre que sale esta pregunta, lo que hay que valorar de verdad es la rentabilidad neta obtenida. Nosotros en nuestros planes, deducidas las comisiones, lo digo porque también es una pregunta que a veces sale, no sé si hoy ha salido o no, deducidas las comisiones que se aplican, que a veces hay gente que puede decir, uy, son altas, no sé las que son, dadas por normativa, por tanto, más de esas no podemos tener, y aplicando esas, lo que debemos de realmente valorar es la rentabilidad neta que obtenemos, ¿no? Nosotros a veces cuando hemos concretos sí que pudiendo comentarlo con el socio, hemos podido demostrarle que al plan, porque también es verdad que muchas veces en la condición de traspasar o de pagarte un dinero por ir a un plan, te condiciona a un determinado instrumento. No puedes elegir cualquiera, sino te pagan un tanto por ciento si vas a ese o a otro plan, ¿no? En nuestro caso, yo creo que, y viendo las comparaciones y las estimaciones de rentabilidades, podemos demostrar que en muchísimos casos el periodo de permanencia que exigen muchas veces en este caso para recibir ese regalo son muy largos en tiempo y no compensan ese regalo y la rentabilidad que obtienes con respecto a las rentabilidades que al menos hasta ahora nosotros estamos obteniendo. Insisto, no puedo asegurar nada del futuro, pero sí en la historia contando regalo y contando rentabilidades netas, las nuestras en la mayoría de los casos son superiores. Y bueno, esta es la cuestión, cada uno hace lo que entiende que tiene que hacer. Nosotros entendemos que no es lo que toca. Nosotros lo que queremos es poner de manifiesto en valor una gestión de nuestros instrumentos, creo que muy buena, lo demuestra agencias independientes como Morningstar o demás, y los resultados que están ahí comparados con el sector, y por tanto en eso es lo que basamos nuestra fortaleza, no tanto en hacer una reducción, que por cierto también muchas veces nos explica, y eso también tiene impacto fiscal, es decir, que esos regalos que se reciben tributan fiscalmente en ese ejercicio, por tanto, si lo miras todo desde el punto de vista, a veces no es tanto como reduce, ¿no? Y también tener en cuenta que muchas veces las bonificaciones lo limitan a una parte de la gama de productos, que Sí, quizá no es la que más interese al partícipe. Esto es importante porque te limita tanto sí. la movilidad de una entidad a otra, pero también dentro de la gama de planes de la misma entidad de donde se ha recibido la bonificación. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué porcentaje de reducción de coberturas hay si la jubilación se produce antes del plazo legal? Escenarios de 3, 5 y 7 años. A ver, no tengo los importes exactos transparentemente aquí, pero sí que la jubilación anticipada no se puede producir en periodos antes de 5 o 7 años. Quiero recordar que es a partir de los 61 años de edad, si no es voluntaria, si es voluntaria a partir de los 63 años de edad. En cualquier caso, en la reforma del 2011 se endurecieron los porcentajes de reducción de la pensión por jubilarse anticipadamente, y una de las recomendaciones del Pacto de Toledo es una mayor endurecer todavía más estas reducciones de la pensión si te jubilas anticipadamente, con el objetivo, como he comentado en la primera parte de la intervención, de intentar reducir la brecha que tenemos actualmente entre la edad real de jubilación y la edad legal de jubilación. Pues yo diría que no hay ninguna pregunta más. Hay una más, ¿cómo funcionan los seguros de vida? Muy brevemente, ¿nos podéis hablar rápido de seguro de vida como instrumento de ahorro? Bueno, seguros de vida como tal tienen distintas formas. Tenemos seguros de vida que tienen el tratamiento fiscal que los planes de pensiones, que serían los planes de previsión asegurados, y después tenemos otros seguros de vida, como podrían ser los planes, los PIAs, de ahorro sistemático, o los SEALs, los seguros individuales de ahorro a largo plazo. Es en función de los objetivos, otra vez más, que tenemos, que tendremos que decidir cuál es el mejor instrumento y el que mejor se adecue a nuestras situaciones personales. Hay
también seguros de vida que sirven para canalizar el ahorro a largo plazo. Creo que no hay más preguntas. Bueno, Pues agradecer una vez más a todos vuestra asistencia, el elevado número de preguntas que hemos recibido y esperamos que haya sido de vuestro interés. sí, sí. La verdad es que me sumo al agradecimiento y la verdad es que esperamos haberlo explicado evidentemente. A veces en el tiempo que disponemos, pues nosotros mismos nos encontramos con que es fácil explicar todo lo que quisiéramos, pero bueno, espero que hayamos podido hacer un buen resumen y bueno, y sobre todo agradecer el nivel de preguntas, que al final ha habido muchísimas preguntas, lo cual eh, quiero pensar o pensamos que eso manifiesta un interés por el tema y que hemos podido ayudar a resolverlas. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Cerramos.